Bienvenidos a este nuevo seminario. En esta ocasión hemos diseñado un seminario dedicado a los sacerdotes y en concreto a cómo mejorar sus habilidades comunicativas. Está pensado en ofrecer una aproximación desde diferentes perspectivas a ese objetivo de mejorar la expresión, la forma de comunicar desde un ámbito tan sensible y tan pastoralmente necesario como es el del ministerio sacerdotal. Vamos a hacer dos primeras sesiones dedicadas a habilidades comunicativas en general, al breve estudio de la retórica y de la oratoria contemporánea, y después haremos dos aproximaciones concretas a dos de las facetas que más ocupan la labor diaria del sacerdote. Por un lado, trataremos de la homilía, de la forma de comunicar mejor en la homilética, sobre todo a raíz de la publicación del directorio homilético por parte de la Santa Sede, y un segundo seminario, en concreto una segunda atención en la comunicación dentro del contexto de la intimidad pastoral, dentro del contexto de la dirección de las conciencias. Por tanto, como ven, vamos a hacer una aproximación desde diferentes puntos de vista a ese modo de comunicar que debería ser punto de referencia dentro de la pastoral de la Iglesia. Ahora vamos a empezar con el primero de ellos, la oratoria en general. Se comprende que un sacerdote no es solamente un ministro ordenado, sino que casi podríamos decir que es un dirigente social. Habitualmente ejerce su sacerdocio en la sociedad y, por tanto, aprender a hablar en público es algo necesario. Cuando nosotros nos referimos a hablar en público, no solamente estamos diciendo que debe hablar, debe mostrarse con seguridad, que también, sino estamos haciendo referencia a que su discurso debe adaptarse al auditorio al que se dirige. Esto es lo que llamaban los clásicos la elocuencia. Debe hablar con un arte que permita la persuasión, que no aleje, que no impida la comunicación con su auditorio, que convenza a su auditorio de que lo que está diciendo es verdad. Es cierto que ya Platón criticaba que esto de la oratoria podía servir para utilizarlo con una finalidad mala, como si fuera convencer con palabrería de la mentira. Allá quede cada uno en su conciencia, pero es cierto que estas técnicas pueden ser útiles para transmitir la verdad. Eso ya lo dijo su discípulo Aristóteles y hasta hoy ha llegado. Es cierto, es un arma de doble filo. Utilícenla para cortar en el lado correcto. ¿En qué nos vamos a sentar para estudiar esta materia? Vamos a seguir lo que se ha enseñado siempre y luego añadiremos lo que las actuales ciencias nos aportan y en el fondo confirman la enseñanza clásica. Si nos remontamos a los orígenes de la oratoria, desde los primeros tiempos, aquellos tiempos en los que aparece un poco mezclada la ficción, el mito, con la realidad, ahora les contaré una anécdota. Aquellos maestros de oratoria dividían todo este aprendizaje en 5 pasos. Solamente hay que recorrer 5 pasos para aprender a hablar con persuasión. El primer paso es la búsqueda de argumentos. En palabras latinas, la inventio. El segundo paso es la ordenación, la organización de todo lo que se ha descubierto, la dispositio. El tercer paso es la elocución, pensar en el lenguaje con el que se va a transmitir. El cuarto paso es la memoria, hacernos dueños de lo que estamos produciendo. Y finalmente la declamación, la declamatio o el reflexionar acerca de la puesta en escena. Hoy en día las modernas ciencias se han centrado en este último paso y ayudan mucho a la comunicación física del orador con su auditorio. Estudiaremos algunas técnicas sobre esto. La retórica clásica quizás se centraba en la primera parte, en cómo descubrir los argumentos, cómo descubrir la verdad, cómo organizarla para transmitirlo, pero también sin dejar de tener en cuenta que la forma de exponer el discurso, la presencia física del orador, influye en la comunicación.
Cicerón siempre decía que él estaba acostumbrado a controlar hasta los más mínimos pliegues de su toga para que la primera imagen que recibían de él era un abogado, la primera imagen del tribunal que recibía de él fuera una persona preparada. Y al final de la defensa, en el juicio, estaba acostumbrado a preparar cómo la toga se desajustaba para que dejase una imagen de que se había entregado, de que era una persona realmente convencida de lo que decía, hasta el punto de no darse cuenta que la imagen que estaba proyectando era incorrecta, y todo lo hacía deliberadamente, o al menos así nos lo dice. Les prometí hace un momento que les iba a contar una historia, un mito. Dicen que este conocimiento de la retórica, de la oratoria, nació en el siglo V a.C., en la pequeña isla de Sicilia, en la ciudad de Siracusa. Si ustedes la buscan en el mapa, más o menos está donde la bota de Italia acabaría pegándole la patada si siguiera la trayectoria en Sicilia. En aquel contexto, un contexto griego, porque era una colonia griega en Sicilia, los tiranos de la ciudad habían decidido expropiar los bienes, las propiedades, los campos, a los campesinos. Y la multitud acabó expropiándoles la vida a los tiranos, arrojándolos por el acantilado. Y se vieron en la necesidad de recuperar sus tierras. ¿Cómo hacerlo si no había escrituras, no había notarios, era una civilización oral? En ese contexto judicial, en ese contexto de alarma, nació la oratoria, como un método para intentar acreditar ante los tribunales populares que aquel trozo de terreno que iba entre el arroyo y el camino era mío. Ahí nació un personaje, un rico señor, un señor cultivado, llamado Corax, que enseñaba a sus conciudadanos a hacer discursos ante los tribunales populares. Ya dicen que había un conflicto con su discípulo Tisias. Quizás esto les interese por no alargarlo más, pero podrían investigar cómo fue la relación entre Corax y Tisias y cómo acabó el asunto. Se lo dejo. Miren. Bien, de aquella experiencia, de aquel mito, Platón exponía que esa forma de convencer, los sofistas, en principio, esa forma de utilizar la lógica desarmándola y forzándola para que digan lo que no quieren decir, esa era una forma poco apta, era una forma de que el conocimiento se resentía. Fue su discípulo Aristóteles en el que la casó aquellas técnicas retóricas con la transmisión de la verdad. Y por ejemplo, de Aristóteles hemos conservado grandes obras dedicadas a la oratoria, por ejemplo los tópicos, la obra tópica de Aristóteles centrada en cómo encontrar argumentos. Bueno, pues vamos a entrar en este camino. Se recorre solo en 5 pasos y ustedes podrán al final del camino ser expertos oradores. Cada vez que recorran este camino lo serán aún más. El primer paso decíamos que era la búsqueda de argumentos. El orador no tiene por qué inventar, no tiene por qué ser un creador de argumentos. Está la verdad, salgamos al encuentro. De hecho, la imagen que decían los clásicos era que los argumentos están en la mina. Hay que ir a buscarlos, están ahí. Simplemente cojamos el pico y pongámonos a excavar. De ahí que la palabra tópicos, los tópicos, vienen del griego topos, el lugar. Ese libro de Aristóteles, Tópica, los tópicos, es la forma de encontrar los argumentos. Y ya nos decían, bueno, para cualquier discurso hay argumentos comunes que nos pueden servir para todos, ¿no? Formas de deducción, formas de pensar que pueden servir para cualquier tipo de discursos. El argumento de la cantidad. Cuanto más se produce una cosa, tanto más verosímil es, tanto más cierta es. Hoy en día diríamos, ¿qué forma de persuasión tiene una estadística? La tiene. Normalmente somos animales gregarios los seres humanos, y si decimos que una cosa es compartida por muchas personas, pues tanta más fuerza, tanta más verosimilitud tiene. El argumento de la cantidad. Seguro que ustedes pueden encontrar estos argumentos en su investigación. Otros tipos de argumentos, el argumento de la calidad, que contrarresta el argumento de la cantidad. Cuanto más raro, cuanto más específico, cuanto más especial es una afirmación, tanto más valiosa es.
Piensen, por ejemplo, en los argumentos de autoridad. Ya pueden decirlo o pensarlo 6 millones de personas, pero el experto en estos asuntos dice lo contrario. Como ven, son formas de pensar, formas de conducir el discurso utilizando la dialéctica, utilizando la lógica, la conexión de argumentos. Quizás esto es un mundo un poco filosófico, perteneciente a la rama de la lógica, pero ciertamente si los examinan verán que es la mejor forma para transmitir la verdad. Cuando una persona piensa como piensan aquellos a los que se destina su discurso, es más fácil que les transmita su pensamiento. Si a mí me dicen que una analogía, si la analogía, el analogado, es difícil de alcanzar o me resulta lejano, obviamente el analogante principal puede ser mucho más cercano. Las metáforas, las parábolas son formas de explicar una verdad profunda utilizando un método de acercamiento bastante más próximo al auditorio. Son formas de encontrar argumentos. Dentro de esta búsqueda, en la mina, ojo, nos podemos encontrar con diamantes, pero nos podemos encontrar también con circonitas, con simples cristales que brillan, son muy bonitos, pero son más falsos que cualquier otra cosa que encontremos allí. Estos argumentos falsos es lo que se llama falacias. Una falacia es una argumentación, una forma de argumentar falsa, que se parece a la verdad. Son brillantes esos cristales, son atractivos. Incluso podríamos decir que son verosímiles, que tienen una fuerza de convencer tremenda, pero son falsos. Un auditorio que esté acostumbrado a escuchar argumentos pueden detectarlos, pero habitualmente los auditorios no lo están. Y utilizar una falacia puede resultar incluso ventajoso para convencer. Pensemos hoy en día en el discurso político. La falacia tu quoque, esto viene de los antiguos, la falacia del y tú más, tú también lo has hecho. La falacia del argumento ad hominem. No es verdad porque lo dices tú. ¿A quién estás atacando? ¿A los argumentos que está exponiendo o a la boca que lo dice? Hay muchas falacias de analogía extendida, hay tratados sobre falacias. No es quizá el momento de detenernos en cada uno de ellos, pero piensen que en ocasiones los oradores pueden estar utilizando argumentos aparentemente verdaderos, pero falsos. Hay que estar atentos a cómo se justifica, a cómo se argumenta, porque a fin de cuentas la oratoria es una ciencia argumentativa. ¿Estaría bien que un sacerdote utilizase falacias? Si para ello sirve el transmitir la verdad. Bueno, yo no voy a entrar en deontología, piensen ustedes, pero es cierto que la falacia puede convencer. Una vez obtenemos todos los posibles conocimientos al respecto, hemos encontrado los argumentos, nos hemos ensuciado en la mina localizando argumentos, viene el momento de organizarlos. Es el segundo paso. Cuando tenemos argumentos, tenemos un argumentario, debemos ponerlo en posición de que sirva para algo, de que eso tenga una estructura interna lógica, que se empiece desde un principio y se finalice en alguna conclusión. Este segundo paso es lo que llamaban los clásicos la disposición de los argumentos, la organización, el orden. De todo lo que se ha sacado de la mina, vamos a desechar lo que no nos sirva y vamos a quedarnos con lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? ¿Cómo vamos a determinar los argumentos buenos? Habitualmente estamos llamados a seleccionar aquellos que nos parecen mejor, que nos convencen. Y en la oratoria, sobre todo la moderna retórica, te pide ser humilde en esto. No busques lo que te convence, busca lo que convencerá a tu auditorio. Debes conocer a quién vas a hablar. Cuando una persona habla con otra, debe
organizar su discurso de tal forma que la otra persona lo perciba. No es lo mismo estar hablando con un catedrático de universidad que estar hablando con un estudiante. No es lo mismo hablar con una anciana que hablar con un niño. Bien, pues cuando estamos organizando nuestros argumentos debemos ser lo suficientemente humildes para prescindir de aquellas joyas que a nosotros nos enamoran y utilizar aquellos argumentos que se adaptan mejor a nuestro auditorio. De aquí viene la primera prevención. El orador debe hablar conociendo a quién va a hablar. Se debe conocer al auditorio. Cuando una persona va a hablar a un sitio debería tener una cierta información. A quién voy a hablar, cuántas personas va a haber, poco el lugar, llegar unos momentos antes para saber cómo va a ser el escenario desde donde voy a hablar. Pidan información a quien les invita. Y si es desconocido, estoy improvisando, entonces nos dirán después, por ejemplo, Perelman, un autor contemporáneo. Hablen al auditorio medio. Ese auditorio que comprende una serie de argumentos que convencen a todo el mundo. Vamos a perder por arriba, y quizás nuestro discurso sea demasiado vago, a los que tienen conocimientos en el asunto. Y quizás perdamos por abajo a personas que no alcanzan a comprenderlos. Pero el auditorio medio es el que mayor éxito nos va a producir. Por tanto, pensemos a la hora de seleccionar los argumentos en ese auditorio medio. Esas personas normales y corrientes que no tienen conocimientos suficientes para que nos puedan seguir o que no se han demostrado expertas en el asunto. Ese auditorio, esa selección de argumentos, ese paso previo todavía no estamos haciendo el discurso, estamos seleccionando el material. Eso nos va a requerir una labor de introspección. Decía Cicerón que en este punto concreto él no estaba tan acostumbrado a nombrar, a contar los argumentos cuanto a pesarlos. Es cierto, hay argumentos más fuertes y hay argumentos más débiles, más discutibles. La fortaleza o la debilidad de un argumento nos va a venir dada por el auditorio al que vamos a dirigir, pero también nos va a venir dada por el tema sobre el que estamos hablando. Hay argumentos que resultan inconvenientes, hay argumentos que pueden resultar fácilmente respondibles, fácilmente rechazables, quizás por el contexto, quizás por la persona. No está bien que un sacerdote utilice este tipo de argumentos. No está bien que en un contexto de una conferencia entre sacerdotes se digan estas cosas. Hay que pensar que los argumentos son fuertes o débiles también por el tema que se está tratando y por el orador que está hablando. Por tanto, seleccionemos aquellos argumentos eliminando los que resulten directamente inconvenientes, incompatibles, incongruentes. Quedémonos con los argumentos fuertes, quedémonos con los argumentos menos fuertes, pero que producen, y desechemos directamente los argumentos débiles, los argumentos discutibles. ¿Y cómo se organiza? Porque esta era la fase, la organización, la disposición de los argumentos. Hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros podríamos empezar a decir, bueno, digo los argumentos muy fuertes al principio, digo los argumentos más débiles, más discutibles hacia el final del discurso. Esto es lo que se llaman los clásicos el orden decreciente. Empezamos fuerte. ¿Por qué empiezo fuerte? Porque mi auditorio está despierto. Obviamente yo no recomiendo nunca hacer un discurso muy largo. Hoy en día, en mi aula, en mi relación cotidiana con los alumnos, yo veo que a partir de los 10 minutos empiezan ya a aparecer las miradas hacia las ventanas, miradas hacia ver si la luz del techo está bien iluminado o no. Yo empiezo a ver que la capacidad de atención no es tan plena como al principio. Dicen los clásicos que puede tener una persona capacidad plena durante 75 minutos. Mi experiencia es que a partir de los 5 minutos aparecen los ordenadores, aparecen los móviles y ya dejan de seguirme. Bueno, esto es un dato que hemos de tener en cuenta a la hora de organizar. Yo puedo organizar y dejar al principio los argumentos más fuertes, que es
cuando están vivos, cuando está su atención en su máximo apogeo, y decirles, escuchad, esto es la verdad, y fijaos, lo que dijo, o esta estadística, lo que sea. Y a medida que va procediendo el discurso, voy dejando otros argumentos, aprovechando que la falta de atención, pues, rebaja un poco el nivel de respuesta, de contradicción. El problema es que la atención no es constantemente decreciente. El problema es que hacia el final del discurso la atención repunta, la atención se eleva. Ese repunte de la atención puede que esos argumentos débiles que hemos dejado hacia el final sean muy dañinos para el orador. Porque en ese momento, al final del discurso, dice, sí ha empezado bien, pero ha acabado un poquitín mal. Bueno, hagámoslo al revés. Empezamos con el orden creciente, ¿no? Empezamos al principio, vamos hablando y dejamos los argumentos muy fuertes al final en ese repunte de la atención. Esto lo podríamos llamar el orden valenciano, ¿no? Inspirando las fallas, que al final de la mascleta es cuando viene el sonido fuerte. Bien, está bien, pero el problema es que el prejuicio del que hemos partido, de ser discutibles al principio, estoy hablando de un discurso acerca de las fallas y empiezo hablando del dinero que se gasta un fallero en las fallas, entonces, bueno, puede ser discutible, ¿no?, que empecemos por ahí. El orden nestoriano es el orden más conveniente, el orden recomendado. El orden nestoriano está inspirado en la Ilíada de Homero. El general Néstor dispuso los ejércitos en la batalla poniendo en primera fila los soldados fuertes, los soldados imponentes, dejando en medio la gran masa de soldados débiles, aquellos que iban a sufrir el mayor golpe de las flechas, y dejando al final los soldados muy fuertes, aquellos que iban a la batalla a resistir. Ya sabemos que Troya no fue vencida por las armas, sino por la inteligencia de aquel caballo, de aquel artefacto. Pero ese orden nestoriano, ese orden capaz de destruir las murallas de las Troyas de nuestros escuchas, de nuestro auditorio, ese orden nestoriano es el que más eficaz se ha probado en materia de oratoria. Poner los argumentos fuertes al principio, poner los argumentos más flojos, los débiles los hemos rechazado, y dejar al final el argumento o los argumentos muy fuertes, porque esos contrarrestarán ese repunte de la atención al final. ¿Y por qué digo que repunta la atención al final? Ojo, no es que las personas se despierten, sino que las personas quieren volver a oír. La atención no es solamente prestar atención al orador, la atención es querer oír al orador. Y eso, yo puedo recoger el auditorio levantando la voz o dando palmas, pero ¿cómo conseguir que me quiera escuchar de nuevo? Aquel auditorio al que he perdido por cansancio. Eso lo controla el orador, no es una cuestión simplemente de palabras. El orador puede hacer recuperar la atención del auditorio de un modo muy sencillo. Si yo después de estar 20 minutos hablando, media hora hablando con mis alumnos, digo las palabras mágicas. Bueno, para concluir, y todo el mundo deja de los ordenadores, deja de mirar y se me quedan mirando de inmediato. Ah, que va a acabar. Es en ese momento donde vendrían mis jinetes del ejército, donde vendría el argumento muy fuerte. Ese anuncio de la conclusión, ese preanuncio, es el que va a provocar la recuperación de la atención. Ya les digo que solo vale para una vez. Una persona no puede estar anunciando la conclusión constantemente, porque al final no solo no le van a atender, sino que se arriesga a que salga un bolígrafo contra el orador. Pero utilícenlo en su discurso, prevean en qué momento van a decir, bueno, concluyamos ya. Para concluir, al final de este discurso quiero remarcarles, y no están acabando, porque todavía no van a argumentar, están preparando la llegada de esos jinetes, esos argumentos muy fuertes, que son los argumentos que van a quedar en la memoria del auditorio. La memoria es
nuestra gran enemiga. ¿Cómo impactarles y que se lleven el mensaje y que sean capaces de reproducirlo? Dejando al final aquellos argumentos muy fuertes.